Hola amores, bienvenidos a Spanish by Gala. Hoy he preparado un estupendo vídeo con el que expandir tu vocabulario y aprender más de 30 alternativas para algunas de las palabras que más usamos en español. Sí, no, vale, gracias, por favor y perdón. Voy a enseñarte otras maneras más avanzadas de decir todas estas aburridas palabras para que no tengas que repetirlas una y otra vez. Además, con los ejemplos que he incluido podrás comprender fácilmente en qué contextos es mejor usar cada una de estas alternativas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con sí. En este caso he preparado 5 alternativas para que es posiblemente la primera palabra que aprendiste en español. La alternativa número 1 es sip. Sip. Esta es una palabra que no vas a encontrar en los libros ni por escrito. Es algo que solemos usar de manera coloquial cuando hablamos. Por ejemplo, ¿has terminado ya? Sí. ¿Estás listo para salir a pasear? Sí. La número 2 es claro. También puedes decir claro que sí. Y esta alternativa la usamos cuando estamos realmente convencidos de que vamos a hacer algo. Cuando realmente es obvio que nuestra respuesta es sí. Por ejemplo, ¿vendrás a la fiesta? ¡Claro! Obviamente voy a ir. Es completamente seguro que voy a la fiesta. También puedes decir, no me la perdería por nada del mundo. Muy similar al anterior tenemos por supuesto. Por supuesto. Aunque su uso es ligeramente más formal. Puedes utilizarlo en tu respuesta cuando quieres decir sí con una gran convicción. ¿Te gusta aprender español? Por supuesto, me encanta. Y esa es posiblemente la respuesta de todos vosotros, ¿verdad? La número 4 es cuenta con ello. Puedes usar esta alternativa para decir a alguien que puede confiar en ti. Puede confiar en que vas a hacer aquello que dices. Por ejemplo, ¿me recogerás el viernes en el aeropuerto? Cuenta con ello. La número 5 es venga. Esta alternativa es muy dinámica, aunque dependiendo de la entonación, también puede dar la sensación de que estás cediendo. Estás cediendo a los deseos de la otra persona. Vamos a ver 2 ejemplos para ver estas 2 situaciones. ¿Te vienes al cine? ¡Venga! O ¿puedo ponerme el sábado tu vestido nuevo? ¡Venga! Vamos ahora con las alternativas para no. No puede ser una palabra un poco fuerte en español. Por eso es interesante conocer algunas alternativas para que suavicen tanta negatividad. La primera de nuestras alternativas es no. No. Esta alternativa, igual que sip, es muy informal. Es algo que solemos utilizar solo cuando hablamos y en un entorno coloquial, algo que usamos con los amigos. Supongo que es algo que hemos comenzado a utilizar por influencia del inglés. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Has puesto ya la mesa? No. ¿Tienes tiempo ahora para ayudarme? No. La número 2 es ni en sueños. Esta es una forma de decir no, pero una forma muy rotunda. Un no, no. ¿Saldrías con ese chico? Ni en sueños. Eso significa que el chico no te gusta nada.
en absoluto. Con ese mismo sentido tenemos para nada. Para nada. Puedes usar esta alternativa cuando estás seguro de que tu respuesta va a ser no y no va a cambiar. ¿Te gusta la comida picante? Para nada. La número 4 es ni hablar. ¿Sabes esos momentos en los que tu respuesta a una pregunta es tan claramente no que ni siquiera quieres hablar sobre el tema? Pues ese es el momento perfecto para usar esta alternativa. Por ejemplo, si tu hermano pequeño te pide el coche para ir de fiesta, tú puedes responder ni hablar. La número 5 es probablemente no. Esta es una alternativa que usamos cuando queremos decir que no, pero de una manera suave. Por ejemplo, ¿vas a acompañarme a la exposición de mi novio el viernes? Probablemente no. Y en este momento es cuando solemos incluir una excusa. Es que trabajo hasta tarde. La número 6 es me temo que no. Esta es muy similar a la anterior, pero la solemos utilizar en un contexto más formal y es perfecta para comunicaciones por escrito. Me temo que no vamos a renovar su contrato de trabajo. Y la última, la número 7, es paso. Esta alternativa la usamos cuando queremos decir que realmente no nos apetece hacer algo. ¿Te vienes a hacer surf a la playa? Paso, prefiero quedarme en casa viendo la tele. Vamos ahora con vale. Vale es una palabra que utilizamos mucho en España y en algunos países de Latinoamérica, como Colombia, y que sería el equivalente a OK en inglés. Vamos con 5 alternativas muy útiles para esta palabra. La número 1 es ¿está bien? ¿Está bien? Esta es posiblemente la alternativa que más usamos porque puede utilizarse prácticamente en todos los contextos. ¿Puedes recoger ahora tu habitación? Está bien, ya la recojo. ¿Compras pan de camino a casa? Está bien, lo compraré. Muy similar a la anterior, tenemos de acuerdo. Esta es otra alternativa para indicar que estamos conformes, satisfechos. Tienes que estar en el trabajo antes de las 9. De acuerdo. La número 3 es entendido. Entendido. Esta palabra la solemos utilizar con órdenes e instrucciones para hacer saber a la otra persona que hemos entendido su mensaje. Envía el paquete antes de las 2. Entendido. Lleva estas bebidas a la mesa 4. Entendido. Y por último, vamos a ver 2 alternativas que no utilizamos en España, pero sí en otros países de Latinoamérica. La número 4 es dale. Esta palabra es equivalente al vale que utilizamos en España, pero su uso se centra en Argentina principalmente. ¿Quieres salir a comer? Dale. Y la número 5 es sale. En este caso es una alternativa usada en México. Por ejemplo, me voy ya. Sale, nos vemos mañana. Vamos ahora con 5 alternativas para perdón. La número 1 es lo siento o cuánto lo siento. Esta es la alternativa que más utilizamos cuando tenemos que disculparnos con alguien. Lo siento, no volveré a llegar tarde. Esta es una frase que decimos mucho los españoles, aunque no siempre podemos mantener nuestra promesa. La número 2 es disculpa. Disculpa. Esta es una alternativa un poco más formal, que podemos utilizar tal cual, disculpa la interrupción, o con un pronombre. Discúlpame, discúlpale, discúlpanos. Discúlpame por no asistir a la reunión. Otra forma de pedir perdón
es aceptar nuestra responsabilidad y decir simplemente culpa mía, culpa mía. Y la podemos utilizar en frases como la siguiente: culpa mía, no tenía que haber cogido el coche sin tu permiso. La número 4 es no era mi intención. Esta frase es perfecta cuando queremos mostrar nuestro arrepentimiento, quizá por algo que hemos hecho o hemos dicho y no deberíamos haberlo hecho. No era mi intención herir tus sentimientos. Ojalá no hubiera dicho algo así. Y la última, te debo una disculpa. Cuando aceptamos nuestro error y reconocemos que tenemos que disculparnos. Te debo una disculpa. Sé que debería haberte invitado a mi cumpleaños. En el caso de por favor, he de decir que es una palabra que no se utiliza tanto como por ejemplo en países anglosajones. En España no decimos tanto por favor porque tenemos otras formas de mostrar amabilidad. Los estudiantes de español sí tendéis a usar mucho esta palabra porque no sabéis otras alternativas. Así que vamos ahora con 4 diferentes. La número 1 es porfi o porfa, que obviamente es una abreviación de por favor. Es una manera de decir por favor, pero de una manera más dulce, un poco más mona. Lo utilizamos en un contexto informal y lo suelen utilizar bastante los niños. ¿Me dejas ver la televisión, porfi? La número 2 es ¿te importaría? Esta alternativa la utilizamos cuando queremos hacer una solicitud, cuando queremos pedir algo. Por ejemplo, ¿te importaría cerrar la ventana? La número 3 es ¿podrías? Como ves, usar el condicional es una buena alternativa de por favor. En este caso, utilizamos el condicional del verbo poder. ¿Podrías sacar la basura? ¿Podrías abrirme la puerta? Pero también es posible utilizar el condicional directamente con el verbo, sin necesidad de usar el verbo poder. ¿Sacarías la basura? ¿Me abrirías la puerta? La número 4 es ¿serías tan amable de...? Esta es una alternativa bastante formal, la verdad. Algo que no utilizaríamos con gente joven, pero sí quizá con gente más mayor o en el trabajo. ¿Sería tan amable de esperarme en mi despacho? La última alternativa es ¿sería posible...? Esta es una forma impersonal perfecta para pedir cosas de forma educada sin especificar quién tiene que hacerlo. ¿Sería posible tener más toallas? ¿Sería posible hacer una reserva para las 8? Y por último, vamos con 5 alternativas para una de las palabras más bonitas del español. Gracias. La alternativa número 1 es te lo agradezco. Esta es una alternativa un poco más formal que gracias y que solemos utilizar cuando queremos mostrar un gran agradecimiento. Estuviste a mi lado en los momentos difíciles y te lo agradezco mucho. La número 2 es eres un sol o eres un amor. En este caso utilizamos un piropo o una palabra cariñosa para dar las gracias a una persona. ¡Qué bien que me dejas quedarme en tu casa! ¡Eres un sol! Me has salvado la vida es otra alternativa en la que utilizamos el elogio para agradecer a la persona en contextos en los que esa persona nos ha ahorrado muchas molestias. Por ejemplo, si te has dejado las llaves dentro de casa y tu amiga viene con otro par de llaves,
Puedes decirle, me has salvado la vida. Muy similar a la anterior es, no sé qué haría sin ti. Puedes utilizar esta frase cuando alguien te resuelve un problema o una dificultad. Por ejemplo, le arreglas el teléfono móvil a tu madre y ella te dice, no sé qué haría sin ti. Y nuestra última alternativa, la número 5, es no tenías que o no tenías que haberte molestado. Esta alternativa es perfecta para utilizarla con personas cuando te hacen un favor, un pequeño regalo o tienen un gesto bonito contigo. Por ejemplo, si alguien viene a cenar a tu casa y te trae una botella de vino, tú puedes decir, no tenías que haberte molestado o no tenías que traer nada. Y esto es todo por hoy. Espero que este vídeo os ayude a expandir vuestro vocabulario y a seguir avanzando en vuestro camino de aprender español.